Los 7 términos claves de la doctrina de la salvación. Término 1. El arrepentimiento. El Señor no demanda arrepentimiento de los pecados para salvación o justificación, porque ya todos los pecados fueron perdonados de toda la vida en el cuerpo, porque somos trinos, cuerpo, alma y espíritu. Nuestro espíritu murió el primer día que pecamos, como Adán en Génesis 2:16 al 17. Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios. Por eso que fuimos salvos en la cruz del Calvario, por sustitución de condena o redención. Éxodo 21, 23 al 25. Alma por alma. Vida por vida. El alma de Cristo en sustitución por nuestra alma, por el juramento que Dios le hizo a Abraham en Génesis 22, 18. En tu simiente, Cristo es la simiente. Gálatas 3:16. Serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz. Esto significa salvación eterna del alma, y no es una bendición terrenal por el decreto condenatorio de Ezequiel 18:4. He aquí todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Y Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mateo 10:28. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no puede matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Al temer. Mateo 16:26. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma, o sea, fuera condenado? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? El arrepentimiento no es un cambio conductual o externo, sino un cambio interno de la mente, de pensar o conformar la mente a lo que está escrito. Hechos 17:30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo entero con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle resucitado de los muertos. Ejemplo, Dios se arrepintió de destruir a Israel en Éxodo 32:10 y también de destruir a Nínive, Jonás 3. Es un cambio interno y no es un cambio externo o conductual. Lucas 13:1. Estaban allí algunos que le contaban acerca de unos galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondió Jesús y les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, metanoia, cambio de mente, todos pereceréis igualmente en el infierno, según Mateo 10:28 y 16:26. Colosenses 2:14. Anulando el acta de los decretos que había en contra de nosotros, que nos era contraria, quitándola de medio y clavándola en la cruz. Efesios 2:15. Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Pero Dios demanda un cambio de mente, de pensar, de autopercepción. Arrepentimiento tiene 2 palabras: meta, cambio, noia, pensamiento, parecer. Y lo más importante es creer con todo el corazón, o sea, fe en el Evangelio, para ser justificado o salvo por Jesucristo y ser sumergido en su Santo Espíritu. Porque los que no tienen a Cristo, o sea, su Santo Espíritu, no son de Dios. Juan 8:24, Romanos 8:9. Alguien tiene que pagar los pecados, o Cristo los paga o usted mismo lo paga. Ezequiel 18:4 y Romanos 6:23. Isaías 64:6.
Si bien todos nosotros somos como suciedad, y toda nuestra justicia como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como el viento. Somos malvados, amigos, unos más, otros menos, pero todos somos malvados. Efesios 2:8. Porque por gracia se dieron cuenta, habéis sido salvados, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obra, para que nadie se jacte. Primera de Timoteo 1:15. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de las cuales yo soy el primero. Lo dijo en tiempo presente continuo, amigo. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primer pecador, toda su clemencia para modelo de los que habrían de creer en él para vida eterna. No sé qué hacen esto con esta cita los religiosos santurrones hipócritas. Amigo, mira, la salvación no es automática, tienes que entrar. Por eso que Jesucristo dijo en Mateo 7:13, se entra por medio de la fe en el Evangelio. Y no todo el mundo aplica fe. Dijo así, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, o sea, al infierno. Mateo 10:28. Y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Pero no es hallar, amigo, es entrar, es hallar y entrar. Los religiosos santurrones hipócritas, solamente vinculados a Cristo, por supuesto, han hallado, amigo, pero no han entrado, porque depende de su moral, de su ética. Sí, porque ellos dicen que es lo que hizo Cristo, más lo que yo tengo que hacer o dejar de hacer. Por eso es que no es arrepentimiento de los pecados, amigos, porque ya todos los pecados fueron perdonados. Entiéndelo. Hebreos 4:1. Temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, porque la puerta se va a cerrar, amigo, la salvación se va a cerrar, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído con fe, entramos en el reposo de las obras de la ley. 10. Porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras de la ley, como Dios de las suyas. 10:8. Diciendo, primero sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales se ofrecen según la ley. Porque con una sola ofrenda, o sea, la ofrenda es Cristo. Cristo es la ofrenda que hizo perfecto para siempre a los santificados, o sea, a los apartados, a los sellados con su Santo Espíritu. No te equivoques, amigo. Tienes que entrar en Cristo o Cristo en ti, amigo, para que seas salvo, seas propiedad del Señor. 17. Y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Porque la sentencia penal fue quitada con la muerte de Cristo, con su alma. Solo existen consecuencias morales, pero no penales. Romanos 3:4. De ninguna manera, antes bien sea Dios veraz, o sea, que siempre dice la verdad, y todo hombre mentiroso. 10. Como está escrito, no hay justo ni uno, ni siquiera Pablo. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto en su garganta. Con su lengua engaña. Veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Esto mismo dijo Pablo de sí mismo, Romanos 7:14, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago.
Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a Cristo, pero con la carne a la ley del pecado. Eclesiastés 7:20. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra, o sea, justo declarado por Dios, no porque lo sea, que haga el bien y nunca peque, porque el único justo es Jesucristo. Él nunca pecó. Jeremías 17:9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, el corazón es el alma, y perverso, ¿quién lo conocerá? Yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Jeremías 2:22. Aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová. Isaías 1:6. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas ni vendadas ni suavizadas con aceite. Romanos 3:20. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. 26. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? Por las de las obras no, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Filipenses 3:9. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino por la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Segunda de Pedro 3:9. El Señor no retarda sus promesas, o sea, de la promesa de su arrebatamiento. Juan 14:1-4. Según algunos la tiene por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Juan 6:28. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis con fe, Romanos 5:1, en el que Él ha enviado. No pidió obras, amigos, solo fe. Fe, fe, fe y fe. Segunda Timoteo 1:10. Pero que ahora ha sido manifestado por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Solamente fe en el Evangelio. Los del camino ancho y espacioso no tienen paz. Isaías 57:21. Juan 3:36. El que cree con fe en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. 18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Tito 3:5. Nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Cristo fue enviado para que los que creyeren con fe fuesen librados de la condenación por delinquir la ley. Todos somos delincuentes de la ley desde que nacemos. Salmo 51:5. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. ¿Se dieron cuenta? Santiago 2:10. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiera en algún punto, se hace culpable de todo. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. 1 Timoteo 2:3. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y venga al conocimiento de la verdad. Así que los calvinistas están pelados. Ellos van al infierno
negar la salvación de Cristo, que es para todos. Todos fuimos salvos en la cruz del Calvario. Romanos 4:4. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda, porque la moral de Dios es inalcanzable, porque nuestra propia santidad nunca será suficiente. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contado por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obra. Así que es hoy tu arrepentimiento, 2 de Corintios 6:2 y Romanos 2:5 dice: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, o sea, sin metanoia, atesora para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria, honra y inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. 2. Término 2. El Evangelio, buenas noticias de salvación para el alma pecadora por sustitución de condena. Éxodo 21, 23 a 25. Alma por alma, vida por vida. Juan 10:17. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Pero la justificación cambió radicalmente con el cambio de pacto, ya que la salvación ahora ya no es por obras, sino por gracia, o sea, no recibir lo que merecemos, que es el lago de fuego. Apocalipsis 20 del 11 al 15, Efesios 2, 8 y 9. 3. Término 3. Creer. Cualquiera puede creer, pero con incertidumbre, dudas, y esto no alcanza para ser salvo o justificado. Tenemos que añadir fe. Romanos 5:1, Romanos 10:17. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Para que el Señor nos declare justos, tenemos que adquirir fe por el oír y entender la lectura por discernimiento del Espíritu Santo. 1 de Corintios 2:14. Término 4. Fe. Punto de inflexión, porque cualquiera puede creer, pero con incertidumbre, duda. Exclusivamente somos salvos solo los que hemos añadido fe, certeza total, seguridad, como que yo nací varón. Porque no todos añaden fe, que es certeza de lo que se espera, convicción de realidades que no se ven, y sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos 11 del 1 al 6. Este es el requisito principal para producir la salvación. No basta con creer, amigo, tienes que añadir fe, certeza. Romanos 5:1, Juan 6:28 al 29. Una vez más repito, Hebreos 4:1, temamos pues, temamos, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como a ellos. ¿Quiénes son ellos? Los religiosos, santurrones, hipócritas de todas las religiones. Pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído con fe, entramos en el reposo. Porque el que ha entrado en su reposo de las obras de la ley, también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. 5. Término 5. Justificación. Esto representa la salvación de nuestra alma del infierno por el decreto condenatorio de Ezequiel 18:4. Romanos 6:23. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 8:33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Efesios 1:13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él,
fuisteis sellados con Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. 6. Término 6. Bautismo. Ocurre al mismo tiempo que la justificación y es la sumersión de su Santo Espíritu. Efesios 1, 13 y 14, que ya lo leí. Término 7. Santificación. Si la persona no entiende estos conceptos, es imposible que la persona sea salva. Este término no cambia el estado de justificación porque nuestras obras no alteran la salvación del alma pecadora hasta la muerte física del justificado. Vamos a pecar hasta la muerte porque no se nos ha sido quitado las inmundicias de la carne. 1 de Pedro 3:21. Por esa razón gemimos por la redención de nuestros cuerpos. 2 de Corintios 5 del 2 al 5.